La noche de Halloween es uno de los eventos del año. Disfraces terroríficos, sombras y la sensación de que el más allá está un poco más cerca. Pues bien, con motivo de esta celebración haremos un episodio especial en el que exploraremos 8 crímenes reales relacionados con Halloween. Abordaremos casos de Estados Unidos y también hablaremos sobre crímenes ocurridos en España en la misma fecha. El objetivo no es solo narrar los hechos, sino analizar qué hay detrás, el contexto, las investigaciones, las consecuencias y las preguntas que aún persisten. Acompáñame mientras recorremos estas historias para adentrarnos en lo oscuro. Comenzamos en Texas, en una noche de Halloween que convirtió el dulce más inocente en un arma mortal. El 31 de octubre de 1974, en la ciudad de Deer Park, Texas, la lluvia fue la protagonista indiscutible, lo que obligó a los niños a adaptarse a las condiciones climatológicas para disfrutar de la noche más terrorífica del año. Ronald Clark O'Brien, optometrista y diácono de iglesia, permitió a sus hijos Timothy y Elizabeth que se echaran a la calle para el tradicional truco-trato. Ya sabéis, llamar a la puerta de las casas para pedir caramelos o golosinas. Tras volver a casa, el niño, que contaba con apenas 8 años, quiso probar alguno de los dulces que había conseguido. El padre le permitió que degustara el botín y el pequeño se decantó por un caramelo en polvo llamado Pixie Sticks. Cuando se lo metió en la boca dijo que le parecía que tenía cierto sabor amargo, pero eso no le impidió comérselo entero. 30 segundos después de haberlo ingerido, Timothy empezó a gritar que le dolía mucho el estómago. Al poco tiempo empezó a vomitar y comenzaron las convulsiones, lo que provocó que en apenas una hora falleciera. El caso pasó entonces a manos de los investigadores de homicidios, que temían que el niño había debido tomar un potente veneno camuflado con el caramelo. La autopsia determinaría que la sustancia en cuestión era cianuro de potasio, lo que le causó la muerte al pequeño. Ronald Clark O'Brien mantuvo que alguien debió haberle dado a sus hijos los caramelos envenenados durante el paseo por las casas de los vecinos. Nada más lejos de la realidad. Los agentes pudieron recuperar algunos de los dulces que el fallecido Timothy no llegó a ingerir. Cuestionado por la procedencia de los mismos, Ronald mantuvo en todo momento que no eran suyos y que los habían recogido de una casa vecina. Pero resultó que el domicilio al que apuntaba el padre del niño no había participado en la noche de Halloween, por lo que este hombre pasó a estar en el foco. La investigación pudo determinar que O'Brien había comprado cianuro en una tienda de jardinería días antes, y él mismo se encargó de manipular los tubos de las golosinas. Retiró la parte superior del caramelo y llenó ese espacio con el veneno, sellando después el tubo para que pareciera intacto. Timothy fue el único que perdió la vida, pero la tragedia pudo ser mucho mayor y es que otros niños también recibieron las golosinas envenenadas. Por suerte para todos, terminaron deshaciéndose de ellas porque al probarlas detectaron un sabor extraño que hizo que las tiraran. La pregunta más evidente en torno a este caso es ¿por qué iba a querer un padre asesinar a su hijo? Pues bien, durante el juicio salió a la luz que Ronald lo hizo por motivos financieros. O'Brien había contratado pólizas de seguro de vida por unos $31.000 para sus hijos y lo hizo poco antes de Halloween, lo que lleva a pensar que quería cobrar esa cifra. De igual modo se hallaron registros y cintas de cuentas que mostraban sus deudas y sus expectativas financieras, algo que también le señalaba. El juicio, que se celebró el 3 de junio de 1975, fue duro. En él, el fiscal del condado de Harris, Vic Driscoll, habló de la mala reputación de Ronald y cargó contra él por usar a su hijo y sacrificarlo en el altar de la avaricia, según sus propias palabras. Pese a los indicios contra él, O'Brien mantuvo en todo momento su inocencia y siguió culpando a los vecinos de haber envenenado a su hijo Timothy. Pero su versión no convenció a nadie y tras solo 46 minutos de deliberación, el jurado lo declaró culpable de haber asesinado a su hijo y de haber intentado acabar también con la vida de otros 4 niños. Por todo ello, fue sentenciado a la pena capital y fue ejecutado el 31 de marzo de 1984.
Este caso se convirtió en casi un mito moderno. La idea de que los desconocidos podrían envenenar con dulces y matar a niños en Halloween se instaló de algún modo en la conciencia colectiva. Pero, como varios análisis han señalado, este no es un crimen cometido por un extraño, sino un acto deliberado cometido por un padre contra su propio hijo. En la práctica, este es el único caso documentado de caramelo envenenado en Halloween que resultó en muerte confirmada por envenenamiento. Más allá de la leyenda, es cierto que el caso cambió la forma en que los padres veían Halloween. Muchos empezaron a revisar las golosinas, a desechar regalos sospechosos y también a tomar ciertas precauciones que antes parecían exageradas. Y no fue este el único asesinato que se produjo en Halloween y que marcó a la sociedad del momento. Justo un año antes del caso de los caramelos, en la noche del 31 de octubre de 1973, tuvo lugar otro crimen que estremeció a una comunidad en Wisconsin. Lisa Ann French nació el 2 de junio de 1964 y tenía 9 años al momento de su muerte. Vivía con su madre, su padrastro y su hermanastro en Fond du Lac, en Wisconsin. Pues bien, aquella tarde de Halloween la niña se disfrazó de vagabunda. Portaba un sombrero negro, un abrigo verde y unos vaqueros. Salió de casa a pedir dulces con la intención de unirse posteriormente a una fiesta infantil. En principio iba a salir con una amiga, pero esta estaba castigada, por lo que tuvo que marcharse totalmente sola por el vecindario, deteniéndose en algunas de las casas para el tradicional truco o trato antes de poner rumbo al domicilio de su vecino Gerald Miles Turner. Se sabe que la niña pasó por la casa de un compañero de clase y por la de una de sus profesoras para finalmente tocar al timbre de la casa de Turner, un vecino que la pequeña conocía perfectamente. El hombre le abrió la puerta y la invitó a pasar, mientras la entretenía hablando de caramelos. Turner la engañó y una vez dentro de su casa abusó de ella y le quitó la vida. En aquel domicilio, este hombre vivía con su pareja, Arlene Penn, y con el hijo pequeño de esta, por lo que tuvo que esconder el cuerpo en el baño para evitar que la mujer lo viera. Arlene, en un momento dado, llegó a su casa, ajena al horror que había allí dentro. Lo hizo a las 7 de la tarde y encontraría a su novio con una bata. Este le comentó que estaba enfermo y a ella le sorprendió que fue en varias ocasiones al dormitorio. Arlene, una hora después, a eso de las 8, fue a ver a su madre y su novio aprovechó para deshacerse del cuerpo. Lo hizo introduciéndolo en una bolsa de plástico sin ropa, mientras que en otra metió el disfraz que portaba la pequeña. Luego trasladó su cadáver hasta un campo en el área de Teychida, donde lo dejó detrás de una cerca de alambre de púas. Para evitar dejar pistas, el hombre tomó ciertas precauciones. Por ejemplo, usó calcetines en sus manos para evitar dejar huellas y además se encargó de limpiar el cuerpo y otras evidencias antes de abandonar el lugar. Para entonces, la madre de la pequeña Lisa Ann estaba ya desesperada. Su preocupación fue en aumento a partir de las 7, hora a la que supuestamente debía haber vuelto a casa la pequeña. A partir de las 10 empezó una búsqueda sin descanso que se prolongaría durante días y en la que participaron 5.000 voluntarios, policías y la Guardia Nacional, además de vecinos y otras organizaciones locales. Finalmente, el cuerpo de Lisa fue hallado el 3 de noviembre de 1973 por un granjero llamado Gerald Brown, que descubrió 2 bolsas detrás de una cerca. En una se hallaba el cadáver y en la otra la ropa de la niña. La autopsia confirmaría que la causa de la muerte fue la asfixia. Turner estuvo en el punto de mira desde el primer momento, pero la investigación llevó su tiempo. Como prueba contra él se encontraron restos de fibras en el cuerpo de la niña que se correspondían con la colcha de la cama de Turner y también se hallaron pelos. Todo ello hizo que terminara confesando el crimen 9 meses después de cometerlo. Ya en el juicio aseguró que cuando se percató de que la niña no tenía pulso trató de reanimarla. Sin embargo, en ese momento, y siempre según su versión, escuchó el coche de su novia llegar a casa y, por ese motivo, decidió llevarlo hasta el baño.
El 4 de febrero de 1975 fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 38 años y 6 meses de prisión. Este caso, como podéis comprender, generó alarma estatal y, como consecuencia, en Wisconsin se hicieron más estrictas las regulaciones para que los menores practicaran este truco o trato durante horas diurnas. De igual modo, se impulsaron leyes para manejar casos de delincuentes sexuales peligrosos. Una de ellas es la conocida como Turner's Law, que permite la detención en instalaciones psiquiátricas de delincuentes sexuales liberados si se considera que aún representan un riesgo para la sociedad. Para la comunidad de Fond du Lac, el crimen significó una herida profunda. Durante años los vecinos se preguntaron cómo era posible que un delincuente de este nivel campara a sus anchas y acabara con la vida de una niña inocente. Y no nos movemos de Estados Unidos, viajamos ahora hasta el condado de Napa, en California, donde otro crimen cruel dejó a todos helados la noche de Halloween, esta vez en el año 2004. El protagonista principal es Eric Matthew Koppel, nacido el 7 de mayo de 1970 en el Valle de Napa. Topógrafo de profesión, sin antecedentes penales conocidos ni registros públicos de infracciones destacables, se presentaba como un hombre normal, según sus conocidos. Pero había algo detrás de esa fachada. Koppel mantenía una relación con Lily Prudhomme y estaba profundamente celoso de una compañera de trabajo de esta mujer, Adrienne Insogna, de 26 años. En la mente de Koppel, Adrienne representaba un obstáculo en su relación con Lily. Aquel Halloween de 2004, según lo documentado, estalló una pelea entre Eric y Lily, trifulca que terminó con la chica marchándose, lo que agravó el estado emocional de él. El hombre en estado de embriaguez afirmó luego no recordar los detalles de la noche, alegando que ni siquiera rememoraba haber salido de su casa ni haber tomado un cuchillo. Pues bien, alrededor de las 2 de la madrugada, mientras Lily dormía en otro lugar, Koppel se dirigió a la casa de Adrienne, donde vivía supuestamente su novia con otras 2 compañeras de piso, Leslie Mazzara y Lauren Meanza. Como es habitual en Estados Unidos, aquella tarde las 3 chicas habían estado repartiendo caramelos a los niños que tocaban a su puerta. Pero Eric se encargó de que aquella noche reinara el terror de verdad. Rompió una ventana del sótano de la casa y logró entrar. Conocía perfectamente el interior de la vivienda, pues había estado allí muchas veces antes. Se dirigió directamente al dormitorio de Adrienne y la apuñaló en múltiples ocasiones. Los gritos de la víctima alertaron a Leslie, quien acudió para defenderla, pero Koppel la mató también para evitar ser descubierto. Tras cometer ambos crímenes, huyó del lugar y dejó una única superviviente, Lauren, que desde alguna habitación cercana logró llamar al número de emergencias. Rápidamente se dirigieron los efectivos, pero cuando la policía llegó ya era demasiado tarde para Adrienne y Leslie. Los detectives se hicieron cargo de la investigación y hubo varios sospechosos. La policía entrevistó a numerosas personas de interés en el entorno, exparejas, amigos, conocidos de las víctimas. En concreto, se exploró a fondo a un novio intermitente de Adrienne, así como posibles vínculos de Leslie con su exnovio o relaciones anteriores. Para descartarlos hubo una pieza clave, una colilla de cigarrillo encontrada cerca de la puerta de la casa que era de la marca Camel Turkish Gold, poco común. Ninguna de las chicas que vivía allí fumaba, por lo que los investigadores razonaron que la colilla debía pertenecer al agresor y en ella había ADN. Además, se hallaron rastros de sangre en las persianas de la casa, pero ninguno de los perfiles de los sospechosos que tenía la policía se correspondía con las muestras de ADN obtenidas. ¿Y qué fue durante todo ese tiempo con Eric Koppel?, os estaréis preguntando. Pues este hombre se mantuvo en un segundo plano y consiguió lo que quería. Llegó a casarse de hecho con Lily, su novia. En la ceremonia estuvo, por cierto, la madre de Adrienne, una de las víctimas, que desconocía que estaba asistiendo a la boda del asesino de su hija. El caso llegó a un punto muerto después de que las autoridades se entrevistaran con casi 1.500 personas y procesaran más de 200 muestras de ADN sin encontrar ninguna coincidencia viable.
En septiembre de 2005, la policía pidió colaboración ciudadana. Hizo pública la marca de cigarrillo usada como pista, con la esperanza de que alguien aportara información. Sorprendentemente, Eric Koppel se entregó voluntariamente. Acudió a la comisaría acompañado de su mujer Lily y de sus padres. En ese momento, su familia había actuado como mediadora después de que éste intentara quitarse la vida explicando lo que le atormentaba. Tras ello, el ADN confirmó lo obvio: el autor de los horribles crímenes era Koppel. Durante el interrogatorio fue incapaz de dar un motivo concreto para sus actos. Se derrumbó emocionalmente, pidió perdón y dijo no entender la magnitud de lo que había hecho. El juicio tuvo lugar en enero de 2007, 3 años después de los horribles crímenes. Para evitar la pena de muerte, Koppel llegó a un acuerdo con la Fiscalía y con la familia de las víctimas, por lo que fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Durante las sesiones del juicio dijo sentir remordimiento y reconoció que no tenía palabras para describir el sufrimiento infligido. En este crimen de Napa vemos cómo los celos y la obsesión enfermiza de Eric acabó del peor modo posible. Una noche de Halloween que de nuevo se vio truncada por unos horribles asesinatos. Nos vamos ahora hasta Nueva York y nos situamos en la noche de Halloween de 1981. En el corazón del barrio de Chelsea, un crimen doble con tintes oscuros y especulaciones ritualistas dejó más preguntas que certezas. Esta es la historia de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman. Ronald Sisman tenía alrededor de 39 años y era fotógrafo con negocio en Manhattan. Usaba parte de su vivienda, situada cerca de Greenwich Village, como estudio. Elizabeth Platzman, por su parte, era una estudiante y tenía apenas 20 años. Joven, con expectativas de futuro, tenía toda la vida por delante. Pues bien, ambos se conocieron y tenían una relación cercana. Esa noche ella estaba de hecho en su apartamento para lo que sería una sesión fotográfica, o al menos un momento juntos. Esa noche, según testimonios y reconstrucciones posteriores, la pareja estaba compartiendo una velada tranquila, cuando de pronto se escuchó un estruendo, por lo que Sisman decidió abrir. Fue en ese momento cuando supuestamente varias personas, hay quien apunta que ataviadas con capuchas o máscaras, entraron en el apartamento. Una vez dentro, la violencia fue brutal. Ambos fueron severamente golpeados antes de recibir disparos en la parte posterior de la cabeza, disparos a corta distancia, como si fuera una ejecución. El apartamento fue hallado en un completo estado de caos, con ropa, muebles y objetos revueltos, como si los atacantes buscaran algo específico o quisieran dejar un mensaje simbólico. No había señales de que se hubiera forzado la puerta de entrada, lo que sugiere que las víctimas dejaron entrar a los agresores, quizá por confianza o bien por engaño. Desde el inicio, la policía consideró varias líneas: que hubiera sido un crimen pasional, bien un robo que salió mal o que tuviera vínculo con estupefacientes o deudas ocultas. El hecho, además de que Sisman tuviera antecedentes menores o registros de contactos con personas del mundo artístico, abrió especulaciones posibles sobre una conexión con ambientes más oscuros. Una versión particularmente llamativa provino de David Berkowitz, el infame hijo de Sam, quien ya preso por sus crímenes declaró que personas de su entorno formaban parte de un culto satánico y que el doble asesinato podría haber sido un crimen ritual ligado con producciones ocultas. Llegó a apuntar que Sisman poseía grabaciones de los crímenes del hijo de Sam para presionar así a las autoridades. Berkowitz afirmó que había vaticinado ese ataque antes de que ocurriera y sugería que su entorno intentaba recuperar cierto material, aunque esas afirmaciones nunca fueron respaldadas con pruebas. Otra de las hipótesis, como he dicho, sugiere que el motivo pudo ser el robo, y quienes ingresaron en el apartamento pensaron que Sisman tenía objetos de valor ocultos. Pero el nivel de violencia y la ejecución parecen exceder el típico hurto.
El desorden en el apartamento puede indicar una búsqueda apresurada, una frustración o incluso que tuviera una intención simbólica. En la investigación se recogió que los objetos aparecidos en la casa estaban dispersos, había cajones abiertos, muebles volcados, y todo ello alimentó la idea de que los agresores buscaban algo específico. Podía ser un disco, una cinta, documentos, dinero o cualquier otro objeto valioso. Sea como sea, hasta hoy el doble asesinato permanece sin resolver. No se encontró ninguna evidencia concluyente que identificara al asesino o asesinos. La combinación de violencia brutal, que los crímenes se cometieran en Halloween, y la posibilidad de que las muertes formaran parte de un ritual han convertido el caso en un mito entre los aficionados del true crime. Por desgracia, pese a las múltiples teorías, nunca se hizo justicia. Cruzamos el Atlántico y nos situamos ahora en España, porque si crees que los crímenes en Halloween solo ocurren en Estados Unidos, estás muy equivocado. A continuación os traigo un par de casos nacionales que quizá no sabíais que ocurrieron. La madrugada del 1 de noviembre de 2022, poco después de las celebraciones de Halloween, se produjo el asesinato de Jesús Rosado Jiménez, un joven de 18 años, frente a su domicilio en la urbanización La Mampela, en Palomares del Río, provincia de Sevilla. Eran las 3:30 de la madrugada aproximadamente cuando Jesús regresaba a su casa tras pasar la noche en Sevilla. En ese trayecto fue interceptado por un grupo conformado por al menos 5 personas, 4 menores de edad y 1 mayor. Las cámaras de seguridad de una vivienda cercana captaron cómo los agresores siguieron a Jesús durante unos 13 minutos antes del momento fatal. Cuando el joven ya estaba a unos metros de su casa, en la calle Federico Moreno Torroba, el grupo lo abordó con la cara cubierta. Al menos uno llevaba máscara y todos ellos portaban armas, una barra metálica extensible y una navaja. Según el relato de los hechos probados en la sentencia, los agresores exigieron que entregara sus pertenencias, a lo que Jesús se negó. En respuesta, comenzaron a propinarle golpes, puñetazos por delante y por detrás, y finalmente golpes con la barra. Pero la cosa no se quedó ahí, y es que terminaron la brutal paliza propinándole 2 puñaladas, una en el antebrazo como reacción defensiva y otra mortal que penetró en el corazón. Jesús cayó desplomado frente a la puerta de su casa y los agresores huyeron sin sustraerle nada. No le quitaron el móvil, el dinero ni ningún otro objeto. Unos jóvenes que pasaron por allí en una moto descubrieron al chico en el suelo y, debido al ruido, la madre de este salió a la calle para ver lo que ocurría. Para entonces, por desgracia, Jesús ya yacía sin vida en el suelo. Como os he dicho antes, había participantes menores de edad y también había uno mayor de edad. Por dicho motivo, el crimen fue objeto de doble enjuiciamiento, uno en el juzgado de menores y otro en el juzgado de mayores. En el juicio celebrado a mediados de 2024 ante el Juzgado de Menores de Sevilla, el menor implicado fue condenado como coautor del asesinato y de robo con violencia en grado de tentativa. Se le impusieron 9 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años de libertad vigilada. Asimismo, la Audiencia de Sevilla confirmó esa sentencia en septiembre de 2024, rechazando los recursos de apelación y manteniendo los términos de la condena, sin aumentar la pena. El otro implicado, mayor de edad, sigue sometido a un proceso penal separado, que aún no ha concluido con sentencia firme. Una de las particularidades más chocantes de este crimen es que no existía móvil aparente, no hubo robo efectivo, pues Jesús no perdió ninguna de sus pertenencias. La sentencia de los menores recalca que el ataque fue concertado, llevado a cabo con conocimiento del probable riesgo mortal y con intención de causar daño grave. Testigos y vecinos relataron que el menor condenado tenía antecedentes y que en la noche del crimen gritaba sed de sangre, según versiones recogidas por medios locales. Ese nivel de violencia y la frialdad con la que actuaron hace que este caso sea difícil de digerir. Y cerramos nuestro especial con un crimen ocurrido en Cataluña que consternó a una comunidad joven por su brutalidad y por los rostros que lo protagonizaron.
Este es el caso de Ripollet, un hecho ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2008, en el que un adolescente de apenas 14 años perdió la vida de forma violenta, presuntamente a manos de compañeros del instituto. La víctima era María Dolores, conocida como Mahores, de 14 años. Estudiaba en un instituto de Ripollet, provincia de Barcelona. Antes del crimen, la joven había grabado unas imágenes en actitud cariñosa con un chico llamado Sergio, de 15 años, con quien mantenía conversaciones por chat y cierto flirteo. Uno de esos vídeos en concreto lo publicó en internet, y esa exposición digital de la relación o de sus sentimientos es mencionada en las investigaciones como uno de los desencadenantes de la confrontación. Según fuentes policiales, la noche del crimen, Sergio se habría acercado al domicilio de Mahores acompañado por su amigo Luis, de 14 años, con el pretexto de hablar con la chica o de pedirle explicaciones por el hecho de haber subido esas imágenes a las redes sociales. El cuerpo de Mahores fue hallado en un descampado cercano a su casa poco después de la medianoche del 1 de noviembre. Cuando los servicios de emergencia llegaron, la joven aún estaba viva, pero falleció poco después. El diagnóstico primario fue que murió a causa de una cuchillada en el cuello, lo que le provocó un desangrado rápido. Pero además del corte letal presentaba otras contusiones, heridas de arma blanca y severos signos de violencia, incluidos golpes con una barra metálica que deformaron su rostro. La violencia fue extrema y con un ensañamiento brutal. Algunas versiones relatan que Mahore bajó hasta fuera del portal con la esperanza de conversar con Sergio tras recibir una invitación suya. Le dijo que tenía una sorpresa. La chica iba con zapatillas de andar por casa, lo cual sugiere que no planeaba salir por demasiado tiempo. Más tarde, como hemos apuntado, fue encontrada en el descampado y el crimen se cree que ocurrió en la vía pública. Los Mossos d'Esquadra detuvieron aquel mismo día a Sergio y a Luis como principales sospechosos. Al ser menores de edad, el caso fue instruido por la Fiscalía de Menores. Durante sus primeras declaraciones, ambos admitieron la participación de los hechos. Según la Fiscalía, Sergio habría actuado como autor material del homicidio, siendo Luis cooperador necesario. En su declaración, Sergio dijo haber escuchado voces que le ordenaban matar, mientras que Luis negó su participación directa, alegando que solo acompañó a su amigo y que no intervino físicamente. Aún así, la Fiscalía consideró que su testimonio no bastaba para eximir su responsabilidad. Durante el juicio se debatieron mensajes intercambiados previamente entre Mahores y los acusados que mostraban cierta tensión emocional. Los peritos también analizaron evidencias digitales y rastros forenses del escenario del crimen. Finalmente, Sergio fue condenado como autor material del asesinato con alevosía, con 5 años de internamiento y 3 de libertad vigilada. Luis fue castigado por cooperación necesaria con 4 años y 9 meses de internamiento, además de a 3 años de libertad vigilada. Ambos fueron declarados responsables civiles y deben pagar una indemnización a la familia de Mahores de 525.000 euros. En este caso en concreto, uno de los elementos más debatidos fue el uso de plataformas digitales por parte de los jóvenes. Cómo un simple vídeo en las redes pudo ser el detonante de un conflicto que terminó con la vida de una chica de 14 años. Como no podía ser de otro modo, despertó una vez más debate sobre la justicia de menores. ¿Cómo se debería sancionar un crimen tan grave cometido por adolescentes? ¿Cuál es el límite entre la rehabilitación y la responsabilidad penal? En este caso se impuso la pena máxima que permite la ley para delincuentes juveniles, una sentencia que para muchos se quedó corta. Esta vez el crimen no fue al azar, sino un final violento de una tensión emocional adolescente que escaló a nivel mortal. A lo largo de este episodio hemos pasado por caramelos envenenados, asesinatos rituales, crímenes sin motivo y otros en los que la maldad se hizo patente. Gracias por acompañarme en esta noche del crimen y recuerda que el terror puede estar acechando a la vuelta de la esquina.